Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Capítulo 52. Un hogar para el copo de nieve y el cónclave de los rotos. El camino de regreso al hospital fue una marcha fúnebre. Izuku caminaba en el centro de una falange de silencio. 13 de las mujeres más importantes de su vida lo rodeaban, sus presencias eran un muro impenetrable de desaprobación helada. El alivio inicial en sus rostros había sido reemplazado por una furia fría y contenida que era, en muchos sentidos, más aterradora que los gritos de Rumi. «Chicas, sé que están enojadas», comenzó, su voz sonaba débil en el aire tenso. Kyoka, que caminaba a su lado, ni siquiera giró la cabeza. Siguió mirando al frente, su rostro era una máscara de indiferencia. «Momo, por favor. Di algo», suplicó Izuku, dirigiéndose a la chica que a menudo era la voz de la razón. Momo se ajustó el abrigo con una elegancia deliberada y respondió sin mirarlo. «No creo que haya nada que decir en este momento, Izuku. Nuestras acciones, o la falta de ellas, deberían hablar por sí mismas. Era una tortura. Preferiría 1000 veces enfrentarse a otro toxón que soportar este vacío gélido». Se sentía como un extraño entre su propia familia. Finalmente, se detuvo, obligando a todo el grupo a hacer una pausa. «Está bien. Lo entiendo. Estoy en la casilla del perro. Más que eso, estoy en un criadero entero», dijo, su voz teñida de una desesperación genuina. «Solo díganme qué puedo hacer. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? Haré lo que sea». El silencio se prolongó por un momento más. Luego, lentamente, como el hielo que se agrieta en primavera, comenzaron a hablar. Una por una. Momo fue la primera. «Quiero una cita. Adecuada. En el Museo de Arte, seguida de una cena en un restaurante con estrellas Michelin. Sin interrupciones de villanos. Sin drama. Solo tú, yo y la cultura». Kyoka habló a continuación, con los brazos cruzados. «Me debes una sesión de improvisación. Solo nosotros dos en la sala de música. Te enseñaré a tocar el bajo y escribiremos una canción juntos. Una canción estúpidamente cursi y feliz». Mina sonrió, una sonrisa afilada que no llegaba a sus ojos. «Tú y yo, en la sala de baile. Un dance-off. Y no te vas hasta que yo gane. O hasta que te desmayes de agotamiento, lo que ocurra primero. Un día de spa», exclamó Torn, su voz era la única que contenía un toque de alegría. «Y tú serás mi masajista, manicurista y pedicurista personal». Tsuyu ladeó la cabeza. «Un día entero en el acuario de la ciudad. Sin multitudes. Solo nosotros, mirando a los peces». «Quiero». Ochako se sonrojó, pero su voz fue firme. «Quiero que me lleves a la cima de la colina fuera de la ciudad por la noche. Solo para ver las estrellas. Sin telescopios. Solo una manta y nosotros». Kendo lo miró con intensidad. «Una sesión de sparring. Sería. No como entrenamiento. Quiero que luches contra mí con todo lo que tienes, sin modo turbo. Quiero ver al verdadero Izuku Yaji, el luchador, no a Max Steel». La lista continuó, cada una era una ventana a sus corazones. «¿Sabes lo que yo quiero, Isu?», dijo Mitsuki con una voz ronca y sugerente que le provocó un escalofrío. Nemuri se abanicó teatralmente. «Necesitaré que asistas a una de mis clases particulares sobre el arte de la presencia heroica y el encanto. Será educativo». Ryukyu lo miró con sus ojos dorados. «Me llevarás a volar. En mi forma de dragón.
Por encima de las nubes, donde nadie pueda molestarnos. Melissa, a través de un mensaje de texto que apareció en su teléfono, fue concisa y directa. Serás mi sujeto de prueba para el prototipo del traje Mark IV durante 24 horas. Sin quejas. Sin descansos. Toga aplaudió suavemente. Cambio de imagen. Déjame hacerte el pelo y el maquillaje. Quiero ver si puedo hacer que tus pecas parezcan pequeñas fresas. Finalmente, Rumi, que había estado en silencio desde que salieron de su habitación, habló. Me debes el día del conejo. Desde el amanecer hasta el anochecer, harás exactamente lo que yo diga, cuando yo lo diga. Sin preguntas. Sin vacilaciones. Serás mío por un día entero. Izuku los miró a todas, a la diversa, aterradora y maravillosa colección de mujeres que amaba. Asintió, una sensación de alivio se apoderó de él a pesar de la intimidante lista de tareas pendientes. Acepto. Todo. Lo prometo. La habitación del hospital de Eri era silenciosa y blanca. La niña estaba sentada en la cama, hecha un ovillo, mirando un punto en blanco en la pared. No había llorado. No había gritado. Simplemente existía, un pequeño fantasma en una cama demasiado grande. Aizawa estaba allí, hablando en voz baja con un médico. Protocolos estándar. Será transferida a un centro de cuidado de crianza especializado en casos de trauma por Kirk. La palabra orfanato resonó en la cabeza de Izuku como una sentencia de muerte. Vio la soledad de Eri, un espejo de la suya propia antes de que los Yagi lo encontraran. Se acercó a la cama lentamente, como si se acercara a un ciervo asustado. Hola, Eri, dijo en voz baja. Soy yo, Izuku. Ella se estremeció, pero no lo miró. Él no la tocó. Simplemente se sentó en el suelo junto a su cama, para no parecer amenazante. Le habló de cosas triviales. De los dormitorios de la UA, de la extraña comida que preparaba Lunch Rush, de cómo Kitro siempre intentaba calcular la trayectoria óptima para atrapar una tostada que salía de la tostadora. Lentamente, muy lentamente, la tensión en los hombros de la niña disminuyó. Él ofreció su mano, con la palma hacia arriba. Después de lo que pareció una eternidad, su pequeña mano temblorosa se posó en la suya. Su piel estaba fría como el hielo. Él la sostuvo con delicadeza, compartiendo su calor, su vitalidad. Fue entonces cuando Izuku se levantó, su rostro era una máscara de determinación. Sacó su teléfono y marcó a su padre. Papá. Necesito tu ayuda. Es Eri. Quieren enviarla a un orfanato. No podemos permitirlo. La UA tiene que acogerla. Por favor, tienes que hacer algo. La voz de Toshinori sonó al otro lado, preocupada. Hijo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué tanta urgencia? ¿Qué motiva esto? Izuku miró a la niña que sostenía su mano como si fuera un ancla en una tormenta. No puedo abandonarla, papá. Está sola. Completamente sola. Hubo un silencio, y luego una voz diferente, más suave y llena de una emoción profunda, respondió. Era su madre, Inko, quien debió haberle arrebatado el teléfono a su marido. Izuku, mi vida, dijo, su voz se quebró ligeramente. Conozco ese sentimiento. Una vez, hace mucho tiempo, tu padre y yo encontramos a alguien que estaba completamente solo, en un lugar oscuro y frío. Y llevarlo a casa fue la mejor decisión que hemos tomado en nuestras vidas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Izuku. Entendió la referencia, el profundo amor encapsulado en esas palabras. No te preocupes, cariño, continuó Inko. Hablaremos con Nezu. Moveremos montañas si es necesario. Ese pequeño copo de nieve tendrá un hogar. Te lo prometo. Y lo cumplieron. Esa misma tarde, con la burocracia milagrosamente acelerada por la influencia combinada de All Might y el director Nezu, Eri fue dada de alta bajo la custodia de la UA, pero no fueron directamente a la escuela. El primer destino fue el centro comercial. No puede llegar a su nuevo hogar con solo una bata de hospital, declaró Momo con firmeza. Las chicas se convirtieron en un torbellino de actividad. Momo compró un guardarropa completo de ropa cómoda y de alta calidad. Ochako encontró un proyector de luz nocturna que llenaba el techo de estrellas brillantes. Mina le consiguió un peluche de unicornio que también era una almohadilla térmica. Tsuyou, previsiblemente, le compró un adorable pijama de una pieza con temática de rana. Kyoka encontró una delicada caja de música que tocaba una melodía suave y tranquilizadora. Toru la abrumó con mantas increíblemente suaves y una colección de pasadores y lazos para el pelo. Kendo le compró un cuaderno de dibujo de tapa dura y un juego de lápices de colores de calidad artística.
Incluso Izumi, que se había unido a ellos, le compró una muñeca de edición limitada de Mirko. Izuku se llevó a Eri al agua mientras las chicas terminaban sus compras. Izumi y Shoto los recibieron en la entrada de los dormitorios, ayudando a llevar a la pequeña y silenciosa niña adentro. 3 horas después, las chicas llegaron, cargadas de bolsas y cajas, su hostilidad hacia Izuku temporalmente olvidada, reemplazada por una misión compartida. Esa noche, la rueda había girado. Era el turno de Melissa. La atmósfera en la habitación de Izuku era tensa. Melissa estaba sentada en su escritorio, trabajando en una tableta, fría y profesional. Eri dormía en la cama de Izuku, un pequeño bulto bajo las sábanas. Los diagnósticos del traje muestran una caída del 2,7% en la eficiencia energética después del último pico de salida, dijo, sin levantar la vista. Tendremos que recalibrar los nanites. Melissa, comenzó Izuku. También detecté una microfractura en el estabilizador giroscópico de tu bota izquierda. Probablemente por el impacto final contra Toxon. Melissa, mírame. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos azules estaban rojos e hinchados. La fachada se rompió. Tenía los datos, Izuku, susurró, su voz temblaba. Vi tus signos vitales en tiempo real. Vi el momento en que la garra de esa cosa te perforó la armadura. Tu ritmo cardíaco se disparó a 240 antes de estabilizarse. Por 0,8 segundos, los nanites no pudieron reparar el daño lo suficientemente rápido. Por 0,8 segundos, te vi morir en una pantalla. Izuku se arrodilló frente a ella y le tomó las manos. Estaban heladas. Pero no lo hice. Estoy aquí. Pero podrías haberlo hecho. Y yo no habría podido hacer nada. Escúchame, dijo, su voz era suave pero firme. Siempre encontraré la manera de volver con ustedes. Mientras sepa que están aquí, que están vivas y esperándome, atravesaré el infierno si es necesario. Ustedes son mi ancla. Mi razón. Se inclinó y la besó suavemente. Ella se derritió en el beso, sus lágrimas finalmente se derramaron. Más tarde, se acostaron en la cama, con Eri durmiendo plácidamente entre ellos. De repente, la niña comenzó a temblar, pequeños gemidos escapaban de sus labios. Estaba atrapada en una pesadilla. Izuku se inclinó, su corazón se dolía por ella. La rodeó con un brazo, acercándola a su pecho. SHHH, pequeña Eri, susurró contra su pelo blanco como la nieve. Ya se acabó. Ya nada puede hacerte daño. Porque, ya estoy aquí. Como si sus palabras fueran un bálsamo mágico, los temblores de Eri cesaron. Se acurrucó más cerca de él, su respiración se volvió profunda y tranquila. Izuku, agotado, se durmió a su lado. Melissa observó la escena, su corazón se llenó de una emoción abrumadora. Sacó su teléfono y, con cuidado de no usar el flash, tomó una foto. Izuku, el poderoso Max Steel, dormido, con un brazo protector alrededor de la pequeña niña rota que había salvado. Abrió el chat grupal de las chicas y envió la imagen sin texto. La respuesta fue inmediata. Kyoka. Maldita sea. Momo. Él es un buen hombre. Rumi. Está bien. Lo perdonamos. Mañana, comenzamos la operación. Hacer sonreír a Eri. Una a una, todas estuvieron de acuerdo. En ese momento, dejaron de ser solo las novias de Izuku. Se convirtieron en algo más. Se convirtieron en la familia de Eri. Mientras una familia se formaba en la luz, una alianza monstruosa se forjaba en la más profunda oscuridad. La celda de contención de Toxon descendió a las profundidades del Tártaro. El nivel más bajo, reservado para las amenazas de nivel SSS. Las luces estroboscópicas de emergencia parpadeaban sobre las paredes de titanio pulido. Cuando su celda se encajó en su lugar, se encontró con la mirada de sus vecinos. A su izquierda, en una celda reforzada con amortiguadores de vibración, estaba Elementor. La enorme criatura, una amalgama de 4 hombres y un mineral alienígena, estaba sentada, aturdida por los potentes supresores de Kirk que le inyectaban constantemente. Pero incluso drogado, su tamaño era intimidante. A su derecha, la celda era un torbellino de actividad. Extroyer, la pesadilla que había sido Katsuki Bakugo, cambiaba de forma sin cesar. De un escorpión cristalino a un gorila con púas, a una araña esquelética. Era un despliegue de poder salvaje y sin control. Vaya, miren lo que trajo la marea, siseó Extroyer, su voz era un coro de gruñidos de todas sus formas. Un nuevo juguete roto. ¿Qué te pasó a ti, bolsa de lodo? ¿Te caíste en un retrete? Toxon dejó escapar una risa húmeda y burbujeante. Habla el que parece el experimento fallido de un niño con plastilina.
Al menos mi forma es consistente. Elementor gruñó, un sonido como el de las rocas al chocar. Grande, pero no tan grande como Elementor. Elementor aplasta. Extroyer se transformó en su forma base, un monstruo plateado y dorado. Los aplastaré a los dos, chatarra. Comenzaron a golpearse contra los cristales de sus celdas como perros rabiosos. Extroyer desató sus formas, Toxón secretó venenos que chisporroteaban inofensivamente contra el blindaje, y Elementor simplemente golpeaba con su fuerza bruta. Niños, por favor. La voz llegó desde la celda frente a ellos. Era tranquila, culta, y rebosaba de un poder antiguo y absoluto. All for One estaba sentado en su silla de soporte vital, la oscuridad de su celda apenas ocultaba la red de tubos y cables que lo mantenían con vida. Tanta rabia. Tanta energía desperdiciada. Dirigida el uno contra el otro, cuando la fuente de todo su dolor está ahí fuera, respirando libremente. Los tres monstruos se detuvieron, su atención se centró en él. Tú, Overaul, dijo Afo, su voz era como la seda y el veneno. Perdiste tu organización, tu limpieza, tu propio rostro. Te convertiste en la misma suciedad que juraste erradicar. Tú, Wolfram y tus socios, continuó, mirando a Elementor. Tenían poder, ambición. Buscaban crear un nuevo orden, y fueron reducidos a una solamente confusa, una bestia de carga. Y tú, joven Bakugo, dijo, su tono se suavizó con una falsa compasión. Ah, tú eres el más trágico de todos. Tenías tanto potencial. Tanta ira. Te ofrecieron la grandeza, y la perdiste. Ahora no eres más que un animal en una jaula, cambiando de piel con la esperanza de encontrar una que no te recuerde tu propio fracaso. Afo dejó que las palabras calaran. Vio el mismo destello en los ojos de los tres. Un odio puro y sin diluir. Los tres fueron rotos. Los tres fueron humillados. Y los tres fueron derrotados por el mismo chico. El mismo símbolo sonriente que les arrebató todo. Se inclinó hacia adelante, su rostro sin rostro parecía absorber la poca luz de la habitación. Su dolor, su ira, su resentimiento, son legítimos. Son poderosos. Pero están dispersos. Permítanme darles un enfoque. Permítanme tomar todo ese magnífico odio y dirigirlo. Conviértanlo de un incendio forestal en un rayo láser. Conviértanlo en un arma. Y apúntenla directamente al corazón de Izuku Yagi. Capítulo 53. Sonrisas, recuerdos y la sombra creciente. Izuku se despertó con una sensación de pavor. La luz del sol se filtraba por la ventana de su habitación, pero el ambiente era gélido. En la pequeña cocina improvisada de la sala común, sus novias se movían con una eficiencia silenciosa y coordinada, preparando el desayuno. Ninguna de ellas lo miró. Sus movimientos eran deliberados, sus rostros impasibles. La tregua de la noche anterior en el hospital parecía haber sido solo eso, una tregua. La Guerra Fría había vuelto con toda su fuerza. El pánico se apoderó de él. Había sobrevivido a Overaul. Había sobrevivido a la agonía de la dominación turbo. Pero este silencio castigador podría ser lo que finalmente lo rompiera. Se acercó a ellas, retorciéndose las manos, sintiéndose como un acusado ante un pelotón de fusilamiento. Chicas, yo, lo siento de verdad, comenzó, su voz era un susurro patético. Lo que hice fue imprudente y estúpido. Puse mi vida en riesgo sin pensar en cómo les afectaría. Por favor, les ruego misericordia. Haré cualquier cosa. Limpiaré los dormitorios durante un año. Seré su maniquí de entrenamiento personal. Me pondré un vestido y cantaré My Little Teapot. Lo que sea, pero por favor, dejen de tratarme así. Se arrodilló, inclinando la cabeza en una súplica dramática. El silencio se prolongó durante un segundo insoportable. Y entonces, estalló. Una risa. Comenzó con una risita ahogada de Mina, seguida de una carcajada de Tornu, y pronto toda la sala se llenó de las risas de las chicas. Izuku levantó la vista, completamente desconcertado. Momo se secaba una lágrima de risa. Oh, Izuku. Eres tan predecible a veces. Izumi entró en la sala común en ese momento, con una sonrisa de suficiencia. Rumi le lanzó un fajo de billetes. Ganaste la apuesta, hermana Yagi, dijo Rumi, negando con la cabeza. Dijiste que se derrumbaría y suplicaría en menos de 5 minutos. Tardó 3,5. Izuku las miró, su cerebro tratando de procesar la situación. Una apuesta. Sabíamos que te sentirías culpable, explicó Kyoka, dándole un codazo juguetón. Y mi hermano es un libro abierto. Así que decidimos divertirnos un poco con eso. Pero no te preocupes, el verdadero plan ya está en marcha. ¿Plan? Repitió Izuku, todavía de rodillas. Operación
Hacer sonreír a Eri, anunció Mina con un gesto grandilocuente. Y tú, mi querido novio con complejo de mártir, eres una parte integral de ello. Ahora levántate, tonto. Tenemos una princesa que alimentar. El ambiente cambió en un instante, del frío polar al calor de un hogar. Sobre la mesa había un festín digno de la realeza. Había una pila de panqueques esponjosos con sirope de arce, un bol de fresas rojas y brillantes, huevos revueltos, tocino crujiente, gofres con nata montada y un plato de manzanas rojas y verdes, cortadas en rodajas perfectas. Llevaron a Eri a la mesa. La niña miraba la comida con los ojos muy abiertos, una mezcla de miedo y fascinación. Para una niña cuya única comida probablemente había sido una insípida papilla intravenosa, esto era un universo sensorial completamente nuevo. Momo le puso un babero con un estampado de gatitos. Adelante, Eri. Puedes probar lo que quieras. Eri señaló un panqueque. ¿Qué es eso? Es un panqueque, dijo Ochako suavemente. Es dulce y esponjoso. Con vacilación, Eri tomó un pequeño bocado que Izuku le ofreció. Sus ojos se abrieron de par en par. Y luego, comió. Comió con una urgencia que rompió el corazón de todos los presentes. Devoró la comida como si temiera que fuera a desaparecer, como si nunca hubiera conocido la sensación de saciedad. Preguntó el nombre de cada cosa, saboreando las palabras tanto como los sabores. Pero fueron las manzanas las que la cautivaron. El crujido fresco, el sabor agridulce. Sostuvo una rodaja como si fuera un tesoro. Más tarde ese día, Inko y Toshinori llegaron. En el momento en que Inko vio a Eri, sus instintos maternales se apoderaron de ella. La niña, normalmente tímida, pareció sentir el aura de calidez y seguridad que emanaba de Inko. Sin una palabra, se acercó y levantó los brazos. Inko la levantó, y Eri apoyó la cabeza en su hombro y se quedó dormida, exactamente de la misma manera que solía hacerlo un pequeño Izuku de pelo verde. Bueno, parece que el castigo del silencio no funcionó, dijo Mitsuki, con una sonrisa maliciosa. Así que hemos ideado uno mejor. Inko-san, necesitaríamos una palanca. Inko sonrió, entendiendo al instante. Oh, creo que tengo justo lo que necesitan. 10 minutos después, las chicas estaban reunidas alrededor de la mesa de café, mirando una tableta que Inko había traído. Contenía el tesoro definitivo. El álbum de fotos de bebé de Izuku. La primera foto mostraba a un Izuku de 2 años, regordete, con el pelo alborotado, vistiendo solo un pañal y persiguiendo una mariposa en el jardín, con una expresión de pura y tonta determinación. Oh, por Dios, mira esos muslos regordetes. Chilló Mina. Esa concentración. Incluso entonces, era un héroe en formación. Declaró Ochako, con los ojos brillantes. La siguiente era de Izuku en la bañera, cubierto de burbujas, con el pelo peinado en un ridículo cuerno de unicornio. Kyoka se ahogó de la risa. Voy a enmarcar esta. Será la portada de nuestro primer álbum. Rumi se inclinó sobre la tableta, sus ojos brillaban con una luz posesiva. Mío. Incluso entonces, eras mío, pequeño héroe. Toga suspiró, con una mirada soñadora y ligeramente desquiciada. Tan puro. Tan adorable. Quiero proteger esa carita para siempre y apuñalar a cualquiera que intente hacerle daño. Momo analizaba las fotos con una sonrisa estudiosa. Fascinante. Se puede observar el desarrollo temprano de la estructura muscular que más tarde se vería reforzada por los nanites. Y es increíblemente lindo. Mitsuki simplemente negó con la cabeza, una sonrisa cariñosa en su rostro. Siempre ha sido un pequeño tonto con un corazón demasiado grande. El resto del día transcurrió en una bruma de calidez doméstica. Vieron películas animadas en la sala común. Eri se sentó entre Izuku y Momo, completamente absorta en los colores brillantes de la pantalla. Izumi y Shoto se presentaron formalmente. Hola, Eri, dijo Izumi, arrodillándose frente a ella. Yo soy Izumi. Puedes pensar en mí como tu tía genial. Y yo soy Shoto, añadió él, ofreciéndole torpemente una pequeña flor que había creado con su hielo. Tu tío. Genial. También, esa noche, le tocaba a Tsuyu. La habitación de Izuku estaba en silencio. Eri dormía profundamente en una pequeña cama que habían instalado en un rincón. Tsuyu estaba sentada en la cama, leyendo un libro de cuentos ilustrado. Izuku estaba a su lado, simplemente disfrutando de la paz. Mientras leía sobre un valiente caballero rana, Tsuyu levantó la vista y miró a Izuku, y luego a la pequeña figura dormida de Eri. Por un momento, la escena se desdibujó. Se imaginó un futuro, una casa con un jardín, un perro perezoso durmiendo junto a la chimenea.
Vio a un Izuku mayor, con algunas canas en las sienes, ayudando a un pequeño niño de pelo verde y ojos grandes a construir algo con bloques. Vio a una niña, con su propia lengua larga, tratando de atrapar una rana en el estanque del jardín. Se vio a sí misma, de pie en el porche, sonriendo. La idea no la asustó. Se sintió correcta. Más tarde, cuando Izuku dormía, sacó su teléfono y abrió el chat grupal. Tsuyu. Pregunta aleatoria. Kero. ¿Alguna de ustedes ha pensado en el futuro? ¿Cómo, realmente en el futuro? ¿Hijos? ¿Mascotas? ¿Una casa? Las respuestas llegaron rápidamente. Mina. Sí. Imagínate pequeños Izukuns corriendo por ahí. Les enseñaría a bailar. Seríamos la familia más genial. Momo. He considerado las implicaciones logísticas, por supuesto. Dada nuestra situación, requeriría una planificación cuidadosa en cuanto a la educación, la herencia y los horarios. Pero, la idea no es desagradable. Rumi. Cualquier hijo que tenga con Izuku será el depredador alfa definitivo. Y sí. Lo he pensado. Constantemente. Ochako. Sería maravilloso. Una casa llena de amor y risas. Podríamos flotar hasta el techo. Kyoka. Ustedes son unas cursis. Pero, supongo que no sería lo peor del mundo tener a un pequeño rockero con pecas. Tsuyu sonrió. No estaba sola. A la mañana siguiente, Aizawa entró en el aula, con su habitual aire de agotamiento. Bien, retoños. Se acerca el festival cultural. Y como pasaron por mucho últimamente, la escuela quiere que organicen algo que levante la moral. Y que no destruya la propiedad escolar. La decisión es de ustedes. Como en un guión preescrito, la clase estalló en un debate que finalmente se decantó por un concierto. Giro en la voz principal. Gritó Kaminari. Kyoka se sonrojó. ¡No! De ninguna manera. Canto para mí, no para una multitud. Vamos, Kyoka, dijo Izuku, su voz era suave y persuasiva. Tu voz es increíble. Sería un desperdicio no compartirla. Hazlo por la clase. Hazlo por Eri. Imagina su cara viéndote en el escenario. Kyoka lo miró, y su determinación se derritió bajo la sinceridad de sus ojos verdes. Bien. Idiota. Pero tú estarás en primera fila. Se decidió el resto de la banda, con una adición sorpresa. Shinzo Itoshi, que había estado entrenando con Aizawa, fue reclutado como baterista. Mina, por supuesto, se autoproclamó coreógrafa principal. Su primer desafío. Los dos peores bailarines de la clase, Izuku y Irida, cuyos movimientos rígidos y robóticos eran una ofensa para el arte de la danza. Mientras Awa se llenaba de música y risas, la oscuridad se agitaba en otros lugares. En un laboratorio en ruinas, la liga de villanos se marchitaba. Shigaraki miraba fijamente una pantalla, rascándose el cuello con frustración. No tenemos nada, sin Nomus, sin dinero. Paciencia, Tomura, siseó una voz desde un monitor. El Dr. Garaki. El Nomu de alta gama casi está listo. Su progreso es excelente. Y el nuevo proyecto, la modificación morfotrónica, promete resultados fascinantes. Tomará tiempo integrar esa tecnología alienígena en un Nomu, pero imagina un arma que no solo tiene múltiples quirks, sino que también puede cambiar su forma y estructura a voluntad. Hizo una pausa. Curioso. La muestra que Kurohiri recuperó de la escena del secuestro de ese chico Bakugo, contiene rastros de Swan. Debe ser un error de la muestra, contaminación cruzada. No significa nada. El doctor se dio la vuelta. Detrás de él, en un enorme tanque cilíndrico lleno de un líquido verde oscuro y turbio, algo se movió. Una mano, grande y con garras, se estrelló silenciosamente contra el cristal interior antes de volver a hundirse en la oscuridad. En otro lugar, Toshinori Yaji, ahora un hombre semi-retirado, intentaba encontrar su lugar en un mundo que ya no necesitaba a Olmigas. Acompañó a Endeavor en una patrulla, una incómoda alianza entre el viejo y el nuevo símbolo de la paz. Mantente fuera de mi camino, Yaji, gruñó Endeavor, desatando un torrente de llamas sobre un ladrón de poca monta. Puedo manejar esto solo. Nunca dije que no pudieras, Endeavor, respondió Toshinori con calma. Pero dos pares de ojos son mejores que uno. Y un símbolo debe saber cuándo aceptar ayuda. El roce entre ellos era palpable, un choque de egos y legados. Y en un apartamento oscuro, un hombre con un sombrero de copa y una cámara grababa un video. Saludos a todos mis espectadores. Soy Gentle Criminal. Y para mi próximo gran golpe, que sin duda me catapultará a los anales de la historia, me infiltraré en la fortaleza de la próxima generación de héroes. El Festival Cultural de la UA. Al día siguiente, Izuku tuvo una revelación.
Voy a hablar con sus padres, anunció a las chicas en el desayuno. La sala quedó en silencio. Quiero decir, los que tengan padres con los que pueda hablar, se corrigió. Momo, Kyoka, Ochako, Tsuyu, Kendo. Es lo correcto. Si vamos a estar juntos, necesito presentarme formalmente y. Bueno, pedir su bendición, supongo. Más tarde ese día, cumplió su promesa de ayudar a la clase 1B con su obra de teatro, una versión moderna de Romeo y Julieta. Kendo, que interpretaba a Julieta, estaba teniendo problemas con la escena del balcón. No me sale. Dijo frustrada. Se supone que debo sonar enamorada, no como si estuviera leyendo una lista de compras. Tal vez necesites un mejor Romeo, sugirió Izuku. Se subió al escenario improvisado y tomó el guión. Recitaron las líneas. Y mientras lo hacían, algo cambió. Dejaron de ser Izuku Midoriya e Itsuka Kendo. Se convirtieron en los amantes de Verona. Cuando llegó el momento del beso, no dudaron. Fue un beso suave, lleno de la emoción del momento. ¿Qué demonios está pasando aquí?, rugió Monoma desde un lado. Antes de que pudiera intervenir, una mano de color verde pálido y separada de su cuerpo le tapó la boca. Setsuna Tokage sonrió. SHHH. Deja que el arte fluya. Cuando Izuku y Kendo se separaron, sonrojados, Setsuna se dirigió a Kendo. Esa pequeña ayuda de tu chico especial te costará una cita extra con él. Organizada por mí. Para mí. Y el resto de las chicas de 1B. Kendo gimió, pero asintió a regañadientes. Trato hecho. Esa noche, le tocaba a Kyoka. La habitación estaba llena del suave rasgueo de su guitarra. Eri estaba sentada en la alfombra, escuchando, hipnotizada. Izuku estaba recostado en la cama, con los ojos cerrados, dejando que la música lo envolviera. Kyoka cantó una balada suave, una canción que había escrito esa tarde. Era sobre un chico con ojos de esmeralda, una sonrisa que podía detener una guerra, y el miedo aterrador y maravilloso de amarlo. Cuando terminó, el silencio fue cómodo. Era una noche perfecta. Una pequeña burbuja de paz en un mundo que, sin que ellos lo supieran, se estaba preparando para volver a estallar. Capítulo 54. La melodía de una sonrisa. Habían pasado semanas. Semanas que se habían tejido en una nueva normalidad, una rutina de calidez y paciencia centrada en un pequeño copo de nieve de pelo blanco. El dormitorio de la Alianza de la clase 1A se había transformado. Ya no era solo un dormitorio, era un santuario. Un hogar. Eri, que al principio se encogía ante la más mínima sombra, había empezado a florecer bajo el sol constante del afecto. Cada una de las novias de Izuku, junto con Izumi y Shoto, había encontrado su propio camino hacia el corazón de la niña. Momo le leía cuentos de hadas cada tarde, sus voces suaves pintando mundos de castillos y dragones amigables. Mina le enseñaba pequeños y tontos pasos de baile en la sala común, celebrando con un grito de alegría cada vez que Eri lograba mover los pies al ritmo. Tsuyu le mostraba fotos de diferentes tipos de ranas, explicándole sus colores y hábitos con una paciencia infinita. Ochako usaba su Kirk para hacer flotar pequeños juguetes justo fuera de su alcance, convirtiendo el acto de alcanzarlos en un juego de risas suaves. Kyoka le tocaba melodías tranquilas con su guitarra, música sin palabras que parecía calmar las tormentas silenciosas dentro de la niña. Incluso las más intimidantes habían encontrado su lugar. Rumi, la heroína feroz, le enseñaba a Eri cómo saltar charcos, su habitual ferocidad se suavizaba en una sonrisa protectora cada vez que la niña aterrizaba con un chapoteo. Nemuri usaba su encanto para hacerla reír con trucos de magia tontos. Ryukyu, en silencio, se aseguraba de que siempre tuviera la manta más cálida. Mitsuki, sorprendiendo a todos, resultó ser una experta en trenzar su difícil cabello blanco. Izumi se había convertido en la hermana mayor que le contaba historias de héroes, y Shoto, en su manera torpe pero sincera, le creaba pequeñas esculturas de hielo de animales que se derretían lentamente en sus manos. Confiaba en ellos. Confiaba en Izuku. Lentamente, estaba aprendiendo a confiar en el mundo. Y entonces, llegó el día del festival cultural. El aire vibraba con una energía festiva. Inkoyaji llegó temprano, asumiendo el papel de abuela principal con una alegría contagiosa. El escuadrón de chaperonas de Eri estaba en pleno vigor. Rumi, Ryukyu, Nemuri y Mitsuki, 4 de las mujeres más formidables de Japón, ahora actuando como un servicio de seguridad personal para una niña de 6 años. Eri se aferraba a la mano de Inko, sus grandes ojos rojos asimilando el torbellino de colores, sonidos y olores.
Estaba vestida con un adorable vestido amarillo que Momo le había comprado, y en su pelo llevaba un lazo de manzana que Ochako había insistido en que combinaba con sus ojos. Miraba los puestos de takoyaki y algodón de azúcar con una curiosidad temerosa, como un explorador en una tierra extraña. Cada vez que una multitud se acercaba demasiado, Rumi se interponía con un gruñido sutil que hacía que la gente se apartara instintivamente. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Inko, agachándose. Eri asintió, aunque su cuerpo estaba tenso. Hay mucha gente. No te preocupes, dijo Nemuri, guiñándole un ojo. Si alguien te molesta, lo convertiré en un admirador muy dormido. Mientras tanto, entre bastidores, el caos reinaba. La clase 1 corría de un lado a otro, afinando instrumentos, probando micrófonos y ajustándose los trajes. Izuku, ya vestido con su parte del uniforme de baile, se movía entre sus amigos, una fuente de calma en el huracán. Momo, te ves increíble. Esos reflectores no sabrán qué les golpeó, dijo, haciéndola sonreír. Mina, tu coreografía es genial. Vamos a arrasar. Ochako, Tsuyu, buena suerte ahí fuera. Diviértanse. Se acercó a Kyoka, que estaba de espaldas al grupo, respirando profundamente. ¿Nerviosa, estrella del rock?, dijo en voz baja. Aterrorizada, admitió ella sin volverse. ¿Y si se me olvida la letra? ¿Y si mi voz se quiebra? ¿Y si me odian? Izuku se paró a su lado y le tomó la mano. No lo harán. Porque cuando cantas, no solo estás cantando notas. Estás contando una historia. Estás compartiendo un pedazo de tu alma. Y es un alma hermosa, Kyoka. Solo sal ahí y compártela. Estaré en primera fila, y te prometo que seré el que aplauda más fuerte. Y lo más importante, Eri estará ahí fuera. Canta para ella. Kyoka apretó su mano, una nueva determinación endureció su rostro. Está bien. Por Eri. De repente, se dio cuenta de que alguien faltaba. ¿Dónde está mi hermana?, preguntó Izuku. Dijo que iba a buscar un té especial de hierbas de Ceilán en la tienda de conveniencia fuera del campus, dijo Ida. Aparentemente, tiene propiedades calmantes para las cuerdas vocales. Una consideración muy admirable. Izumi Yagi tarareaba una melodía mientras caminaba de regreso al campus, con una pequeña bolsa en la mano. Su mente estaba en el concierto, en la sonrisa que esperaba ver en el rostro de Eri. Por eso no notó al hombre del sombrero de copa hasta que casi se topó con él. Mis disculpas, jovencita, dijo Gentle Criminal con una floritura. Estaba absorto en la contemplación de la magnífica arquitectura de esta institución. Sí, claro, respondió Izumi, entrecerrando los ojos. Y yo estoy aquí para una audición de ballet. ¿Quién eres y por qué estás merodeando?, la brava, desde su posición oculta, jadeó. Gentle. Nos ha descubierto. Gentle suspiró dramáticamente. Parece que mi sigilo ha sido superado. No importa. Mi debut en la Wano será detenido por una simple estudiante. Lo que siguió no fue una batalla de fuerza bruta, sino un intrincado ballet de quirks opuestos. Gentle usó su elasticidad, convirtiendo el aire en una membrana invisible para rebotar, esquivando con una gracia casi de dibujos animados. Gentle rebound. Izumi no se movió. Simplemente levantó una mano. La telequinesis no era tan llamativa como los puñetazos de Izuku, pero era infinitamente más versátil. Cuando Gentle rebotó en el aire, Izumi no lo atacó a él. Atacó el suelo debajo de él. Con un gesto, arrancó trozos de pavimento, creando un campo de cráteres que hacían impredecibles sus aterrizajes. Gentle, frustrado, tocó una farola, convirtiéndola en un látigo de goma que se disparó hacia ella. Izumi levantó su otra mano y el látigo se detuvo en el aire, a centímetros de su cara, antes de ser retorcido en un nudo sin esfuerzo. Esto es imposible, gritó la brava. La perseverancia es la clave de la villanía gloriosa, declaró Gentle, tocando el muro de la escuela, planeando rebotar sobre él. No lo creo, dijo Izumi, su voz era fría como el hielo. Con un gruñido de esfuerzo, usó su telequinesis para envolver a Gentle en un capullo de fuerza invisible. No lo aplastó. Simplemente lo sostuvo, cada músculo, cada articulación, inmovilizado en el aire. Gentle luchó, pero era como tratar de nadar en hormigón. ¿Por qué?, jadeó, la presión le dificultaba respirar. ¿Por qué te esfuerzas tanto por un simple festival? La mirada de Izumi se endureció, y por un momento, Gentle vio en sus ojos una sombra de un dolor antiguo y profundo. Porque quiero ser la heroína número 1. Y no por la fama o el dinero, sino para poder salvar a la gente que no puede salvarse sola.
Para poder proteger a los que me importan, su voz se quebró por una fracción de segundo. Porque hubo un tiempo en que no pude proteger a mi hermano de un matón en un patio de recreo, y juré que nunca más me sentiría tan impotente. No dejaré que arruines un día que podría traerle una sonrisa a alguien que lo ha perdido todo. En ese momento, los sabuesos de la UA llegaron, alertados por la conmoción. Gentle, al ver la determinación inquebrantable en los ojos de Izumi, suspiró y se rindió. Su sueño había terminado. Las luces del escenario se atenuaron. Un silencio expectante se apoderó de la multitud. Luego, un solo riff debajo de Kyoka cortó el aire, seguido por el ritmo constante y poderoso de la batería de Shinso. La multitud rugió cuando las luces explotaron, revelando a la banda y al escuadrón de baile. Eri, sentada sobre los hombros de Rumi, se encogió ante el repentino estallido de sonido y luz. Pero entonces vio a Momo y a Ochako en el escenario, sonriendo y saludando. Vio a Izuku, bailando torpemente pero con un entusiasmo contagioso. Y entonces, Kyoka comenzó a cantar. Su voz, normalmente tranquila y un poco sarcástica, se transformó. Era poderosa, cruda y llena de emoción. Llenó el auditorio, se coló en el pecho de todos y les hizo vibrar el corazón. La canción era un himno de esperanza, de encontrar la luz en la oscuridad, de no rendirse nunca. Eri estaba hipnotizada. El miedo en sus ojos fue reemplazado por el asombro. La música la envolvía, el ritmo del bajo era como un latido constante y tranquilizador. Vio a la gente a su alrededor, sonriendo, cantando, bailando. Vio a Inko llorando de felicidad a su lado. Vio a Mitsuki gritando letras que probablemente no sabía. Vio a Ryukyu moviendo la cabeza sutilmente al ritmo. La banda llegó al crescendo final. Kyoka cerró los ojos y cantó la última nota, una nota alta y sostenida que parecía contener toda la esperanza y el dolor del mundo. Cuando terminó, el silencio fue atronador. Y en ese silencio, ocurrió un milagro. El rostro de Eri, que durante semanas había sido una máscara de trauma silencioso, se contrajo. Sus labios, que no conocían otra cosa que una línea recta, temblaron. Y luego, lentamente, se curvaron hacia arriba. Una sonrisa. No era grande, ni ruidosa. Era pequeña, vacilante, frágil como el ala de una mariposa. Pero era la cosa más hermosa que nadie en esa multitud había visto jamás. Era una promesa. Una victoria. En la primera fila, Izuku Midoriya observaba. No escuchó el rugido de la multitud que estalló en aplausos. No vio a sus amigos en el escenario haciendo una reverencia. Solo vio esa sonrisa. Y con una sonrisa propia, sintió una única y cálida lágrima rodar por su mejilla. Al terminar el concierto, corrieron a recoger a Eri. La niña estaba radiante, vibrando de una energía que nunca antes habían visto en ella. Fue. Luchaba por encontrar las palabras. Fue boom en mi pecho. Y luego sin. Y la señora de pelo morado, ella fue Waa. Dijo, imitando a Kyoka cantando, con los brazos extendidos. Todos rieron, una risa pura y feliz. El resto del festival fue un borrón de alegría. Apoyaron a Kendo en el concurso de belleza, gritando su nombre tan fuerte que la propia Present Mic les habría dicho que se calmaran. Comieron manzanas acarameladas hasta que Eri tuvo la cara pegajosa. Izuku la llevó a caballito por todo el recinto, su risa era la mejor música que había oído nunca. Esa noche, el cansancio se había apoderado de ellos. Estaban en el apartamento de los Yagi, ya que Inko había insistido en que Eri se quedara a dormir. La niña estaba acurrucada en el sofá entre Inko y Toshinori, mirando un álbum de fotos. Señaló una foto de un Izuku bebé con sus padres. ¿Qué es una mamá?, preguntó, su voz era un susurro soñoliento. ¿Y un papá? Toshinori e Inko intercambiaron una mirada llena de amor y comprensión. Bueno, pequeña, comenzó Toshinori, su voz era suave y retumbante. A veces, una mamá y un papá son las personas que te hacen. Pero a veces, y creo que esto es aún más especial, son las personas que te encuentran. Inko continuó, acariciando el pelo de Eri. Un padre no es quien engendra, cariño. Es quien cría. Quien te mantiene a salvo, te da de comer y te lee cuentos antes de dormir. Una madre es quien te abraza cuando tienes miedo, quien besa tus rodillas raspadas y quien te dice que te quiere más que a todas las estrellas del cielo. Le contó una historia, una versión muy suavizada. Le contó cómo una noche fría, encontraron a un pequeño bebé solo, un niño con el pelo más verde que habían visto nunca y un corazón lleno de sol. Le contaron cómo lo llevaron a casa y se convirtió en su hijo, no por sangre, sino por algo mucho más fuerte. Por elección. Por amor. Eri escuchó, sus grandes ojos fijos en sus rostros.
No dijo nada, pero algo en su interior pareció asentarse, como una pieza de un rompecabezas que finalmente encuentra su lugar. Más tarde, en los dormitorios, le tocaba a Ochako. La habitación de Izuku estaba a oscuras, salvo por el suave resplandor del proyector de estrellas de Ochako en el techo. Eri dormía profundamente entre ellos, agotada por el día más feliz de su vida. Izuku ya se estaba quedando dormido, su respiración era profunda y constante. Ochako lo observó, su corazón se hinchó de un amor tan grande que casi le dolía. Miró a Eri, su rostro sereno bajo la vía láctea artificial. Se sentían como una familia. Estaba a punto de dejarse llevar por el sueño, flotando en ese espacio intermedio entre la vigilia y el descanso, cuando una vocecita somnolienta y apenas audible susurró en la quietud. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá. Los ojos de Ochako se abrieron de golpe. Su corazón se detuvo. Miró a Izuku, pero él ya estaba profundamente dormido. Miró a Eri, que se acurrucó un poco más, ya perdida en sus sueños. Las lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por las mejillas de Ochako Uraraka. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una felicidad tan abrumadora, tan pura, que no sabía qué más hacer. Se acurrucó, poniendo una mano protectora sobre Eri y la otra sobre el brazo de Izuku. En la oscuridad silenciosa de la habitación, bajo un cielo de estrellas falsas, una familia real acababa de nacer. Capítulo 55. Intercambio de mundos y el corazón de una bestia. El lunes por la mañana llegó con una dosis de caos que ni siquiera la clase 1 esperaba. Shota Aizawa y Sekihiro Kan, Blood King, entraron cojeando en el aula conjunta, ambos luciendo como si hubieran perdido una pelea contra una trilladora. Aizawa tenía un ojo morado y caminaba con una rigidez que sugería múltiples contusiones. Blood King lucía aún peor, con un brazo en cabestrillo y una serie de vendas visibles bajo el cuello de su traje. Debido a circunstancias imprevistas, comenzó Aizawa, su voz era un gruñido monótono cargado de dolor y humillación. El profesor Bla y yo hemos llegado a un acuerdo pedagógico. Un acuerdo que fue fuertemente sugerido, añadió Blood King, lanzando una mirada nerviosa hacia la puerta como si esperara que una furia con orejas de conejo irrumpiera en cualquier momento. Mina levantó la mano, incapaz de contenerse. ¿Qué pasó? Parecen tambores de festival de folclore. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos profesores. Aizawa cerró los ojos, reviviendo el trauma. Flashback a la noche anterior en la sala de profesores. Aizawa y Blood King, en medio de una acalorada discusión sobre qué clase tenía más potencial, hicieron una apuesta estúpida. El perdedor tendría que intercambiar a su representante de clase con el del otro durante una semana. Justo cuando sellaban el trato, Ryukyu, Rumi y Nemuri entraron, habiendo escuchado la última parte. Rumi sonrió, una sonrisa que no presagiaba nada bueno. ¿Una apuesta, eh? ¿Y qué pasa si ambas clases tienen un potencial increíble gracias a cierto chico de pelo verde? Me parece que están subestimando a nuestros estudiantes, y a nuestro novio. Lo que siguió fue menos una discusión y más una demostración práctica y muy dolorosa de por qué nunca se debe apostar contra la furia combinada de 3 heroínas de primer nivel. Digamos que tuvimos una vigorosa sesión de entrenamiento con algunos colegas, dijo Aizawa, terminando abruptamente el recuerdo. El punto es, Yaji, tú irás a la clase 1B por una semana. Kendo, tú vienes aquí. Ambos actuarán como representantes de su clase anfitriona. Es ilógico, pero es vinculante. Yaji, llévate a tu robot. La noticia fue recibida con una mezcla de sorpresa y diversión. Izuku, siempre adaptable, simplemente asintió. Entendido, sensei. Calculando la probabilidad de un aumento del 37% en variables sociales impredecibles. Esto será instructivo, comentó Kitro. La primera en recibir a Kendo en la clase 1A fue Eri. La niña, que había estado dibujando en su pupitre especial junto a la de Izuku, se acercó a la pelirroja con una curiosidad cautelosa. Hola, dijo Kendo, arrodillándose para estar a su altura. Soy Itsuka Kendo. Seré la representante de la clase de papá por un tiempo. Eri inclinó la cabeza, sus grandes ojos rojos estudiando el rostro amable de Kendo. Luego, con una lógica infantil impecable, señaló a Kendo y dijo: «Tú también eres mamá». Kendo se sonrojó hasta las raíces de su cabello, pero una sonrisa cálida se extendió por su rostro. «Sí, Eri. Supongo que sí». Y así comenzó una semana de descubrimientos.
Eri, en su misión de entender la compleja estructura de su nueva familia, comenzó a llamar mamá a cada una de las novias de Izuku, creando una serie de momentos conmovedores y a menudo hilarantes. Una noche, mientras Momo le ayudaba con sus ejercicios de escritura, Eri levantó la vista. «Mamá Momo». Momo se detuvo, con el corazón dando un vuelco. «Sí, cariño. ¿Por qué te gusta papá Izuku?». La pregunta, tan simple y directa, tomó a Momo por sorpresa. Se quitó las gafas, pensando. Bueno, porque es increíblemente amable. Y porque, aunque tiene todo este poder, nunca mira a nadie por encima del hombro. Me enamoré de su convicción, Eri. La forma en que cree en los demás, incluso cuando ellos no creen en sí mismos. Me hizo creer más en mí misma. Otra noche, durmiendo con Mina y Toru, una noche de pijamas improvisada, Eri se acurrucó contra Mina. «Mamá Mina. Dime, mi pequeño terrón de azúcar». Susurró Mina. «¿Tú también?». «Por supuesto», respondió Mina. «Me enamoré de su fuerza. Y no me refiero a sus músculos. Me refiero a la fuerza que se necesita para sonreír cuando todo parece perdido, para seguir adelante cuando todos te dicen que te detengas. Es el chico más fuerte que conozco, y ni siquiera necesita activar el turbo para hacerlo». La rutina continuó. Eri le preguntó a Toga mientras ésta le pintaba las uñas de un brillante color manzana. «¿Por qué es tan lindo cuando sangra un poquito?», dijo Toga con una risa soñadora, antes de corregirse al ver la mirada confundida de Eri. «Y porque ve la belleza en las cosas que otros consideran extrañas. Él me ve a mí». Kyoka, mientras le enseñaba un acorde simple en un ukelele, le dijo. «Porque escucha. Realmente escucha. No solo con sus oídos, sino con su corazón». Incluso Rumi, durante una sesión de entrenamiento ligero en el gimnasio, respondió a la pregunta. «Porque no tiene miedo, mocosa. No de los villanos, no de lastimarse. Lo único que le da miedo es no poder proteger a la gente que ama. Esa clase de valentía es la única que importa». Mientras tanto, Kendo se integraba en la clase 1A. Después de una sesión de entrenamiento, se sentó con las chicas, quienes la habían aceptado de inmediato. «Así que, tengo que confesar algo», dijo Kendo, un poco avergonzada. «Hice un trato con Setsuna». Momo levantó una ceja. «¿Qué clase de trato?». «Para mantener a Monoma a raya durante la obra, ella me ayudó. A cambio, le prometí que organizaría una serie de citas para las chicas de la clase 1B con Izuku esta semana». Las chicas de la 1A se miraron. La idea de compartir a Izuku no era nueva, pero esto era un territorio inexplorado. «Bueno», dijo Ochako, sorprendentemente serena. «Mientras no intenten robarlo permanentemente, supongo que está bien. Él es lo suficientemente increíble como para compartirlo un poco». En la clase 1B, Izuku estaba causando un gran revuelo. Su presencia era como una piedra arrojada a un lago tranquilo. La mayoría de los estudiantes lo recibieron con una mezcla de asombro y curiosidad. Era una leyenda viva, el chico que había derrotado a los villanos que habían aterrorizado a la nación. El más difícil, como era de esperar, era Neito Monoma. Vaya, vaya. Así que la clase 1A nos envía a su mascota estrella para que podamos ver de cerca su arrogancia. Declaró Monoma en el primer día. Izuku, en lugar de enojarse, simplemente sonrió. Hola, Monoma. Es un placer estar aquí. He oído que tu Kirk de copia es increíble. Me encantaría ver cómo funciona contra los nanites en un combate de práctica. Dudo que puedas copiarlo, ya que no es un Kirk, pero tu análisis en tiempo real debe ser de primer nivel para poder usar los dones que copias de manera efectiva. Podría aprender mucho de ti. Monoma se quedó sin palabras. El cumplido sincero y el desafío implícito lo desarmaron por completo. Tartamudeó por un momento antes de resoplar y alejarse, aunque Izuku notó que la hostilidad en sus ojos había sido reemplazada por un brillo de respeto a regañadientes. Al final de la semana, Monoma todavía lanzaba sus pullas, pero ahora sonaban más como las bromas de un rival que como el veneno de un enemigo. Izuku se dedicó a apoyar a sus compañeros temporales. Ayudó a Tetsu con su técnica de endurecimiento, sugiriendo formas de distribuir el impacto para evitar fracturas. Le dio a Ibarashi y Osaki consejos sobre cómo usar sus enredaderas no solo para la captura, sino también para la movilidad y la defensa. Pero fue con Jurota Shishida, el estudiante con el Kirk de bestia, con quien formó un vínculo inesperado. Shishida era un gigante gentil, un intelectual atrapado en el cuerpo de una bestia peluda. Muchos de sus compañeros dudaban en entrenar con él en serio, intimidados por su tamaño y la ferocidad de su transformación.
No quieren lastimarme, y para ser honesto, temo perder el control y lastimarlos a ellos, le confesó a Izuku. Izuku sonrió. Shishida-san, yo peleo con un robot de combate de 2 metros, y mi novia es una heroína conejo que puede derribar un edificio con una patada. Créeme, podemos manejarlo. En el campo de entrenamiento, Shishida se transformó. Se convirtió en una bestia imponente, con garras y colmillos, sus ojos brillando con una inteligencia salvaje. Se abalanzó. Oponente en modo de combate total. Adaptando protocolos. Dijo Kitro. Lo que siguió fue una sinfonía de combate. Izuku, en su modo base, se movía con una velocidad y agilidad que rivalizaban con la fuerza bruta de Shishida. Kitro actuaba como un tanque, absorbiendo y devolviendo los golpes más pesados. Por primera vez, Shishida no tuvo que contenerse. Podía ser la bestia, desatar toda su fuerza, sabiendo que sus compañeros de sparring no solo podían soportarlo, sino que también le devolvían el golpe con la misma intensidad. La batalla de práctica terminó con los 3 jadeando, cubiertos de sudor y tierra, pero con enormes sonrisas en sus rostros. Eso fue vigorizante. Rugió Shishida, volviendo a su forma humana. Gracias, Yaji-kun, Kitro-kun. La semana de citas secretas comenzó. Las chicas de la 1B, coordinadas por Setsuna, aprovecharon cada oportunidad. Pongitsu no Tori, la estudiante de intercambio estadounidense, lo llevó a un arcade. Pasaron horas jugando a juegos de disparos y de baile. Izuku, a pesar de su torpeza en la coreografía de Mina, resultó ser un prodigio en los juegos de ritmo. Pony se encontró riendo más de lo que lo había hecho en meses, especialmente cuando Izuku, en un arrebato de concentración, accidentalmente usó una pequeña ráfaga de adrenalina para conseguir una puntuación perfecta, haciendo que la máquina echara humo. Reiko Yanagi, la chica silenciosa y fantasmal, lo invitó a una maratón de películas de terror clásicas. Esperaba que él se asustara o se aburriera, pero Izuku se dedicó a analizar las tácticas de los monstruos. ¿Ves? Si Jason Voorhees usara su fuerza para crear trampas en lugar de solo caminar lentamente, su tasa de éxito aumentaría exponencialmente. Reiko se encontró sonrojada, fascinada por su extraña pero entrañablemente analítica. Setsuna Tokage lo llevó a un museo de historia natural, específicamente a la exhibición de dinosaurios. Compartieron una pasión por las criaturas prehistóricas, debatiendo si un T-Rex podría vencer a un espinosaurio. Cuando Izuku, sin darse cuenta, se acercó para señalar un detalle en un fósil, su brazo rozó el de ella, y Setsuna sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del museo. Cada chica tuvo su momento. Cada una compartió una parte de sí misma, y Izuku, con su sinceridad natural y su atención indivisa, las hizo sentir vistas y apreciadas, sonrojándolas sin siquiera intentarlo. Mientras los adolescentes navegaban por las aguas de los primeros romances y las amistades, un fuego mucho más frío ardía en la oficina de Endeavor. La heroína Burnin entró, dejando una pila de informes en su escritorio. Jefe, aquí están las últimas estadísticas de crímenes. Como puede ver, la tasa de resolución se ha mantenido estable. No hay señales de que All Might esté tratando de opacarlo. No ha realizado ninguna actividad heroica pública en semanas. Endeavor miró los informes, sus ojos azules eran 2 fragmentos de hielo. No lo entiendes. No tiene que hacer nada. Su mera existencia es una sombra. La gente todavía lo mira a él. Hablan de él. Mientras él esté ahí, yo siempre seré el segundo. Burnin suspiró. Jefe, con todo respeto, eso suena a paranoia. Es previsión. Bramó Endeavor, golpeando el escritorio. Debo asegurar el futuro. El legado de mi familia. Shoto tiene el potencial para superarme, para superar a All Might. Pero necesita la base adecuada. Una pareja poderosa. Una alianza que solidifique nuestro lugar en la cima. Burnin lo miró, una sensación de inquietud se apoderó de ella. ¿De qué está hablando, jefe? Endeavor se volvió hacia la ventana, observando la ciudad que ahora era suya para proteger. La familia Yaoyorozu tiene una hija de la edad de Shoto. Su quirk de creación, combinado con el medio frío medio caliente de Shoto, el potencial es casi ilimitado. Ya he iniciado las conversaciones preliminares. Un matrimonio por don asegurará que la próxima generación de héroes sea la más fuerte de la historia. Es por el bien de Shoto. Por el bien de todos. No vio la mirada de horror en el rostro de su subordinada. En su mente, no estaba siendo un tirano. Estaba siendo un estratega. Estaba cuidando el futuro, sin darse cuenta de que estaba a punto de repetir los mismos errores que habían destrozado a su familia en primer lugar. La sombra de su ambición era mucho más larga y oscura que la de All Might.